¿Cuánto están contentos? Amén. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice amén. Amén. Con fuerza. Y dice así: gloria a Dios. Gracias. Y ahora, Señor, escuchen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Verso 30, hermano Daniel, por favor. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31, hermano Daniel, terminando. Cuando hubieron orado, escúchelo bien, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya oramos por la palabra, así que tomen asiento. Santo el nombre del Señor. Ahora entramos de lleno al mensaje. La Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué nosotros nos congregamos? Gloria a Dios. Porque nosotros somos salvos por fe en Jesucristo, ¿cierto? Todos nosotros nos hemos abrazado a aquel que murió en la cruz del Calvario. Nosotros venimos a la iglesia, gloria a Dios, a escuchar mensajes porque la palabra nos da fe, gloria a Dios para siempre, nos da fortaleza para poder seguir avanzando en este camino, en este llamamiento santo. Amén. Y entramos al mensaje, escúchelo bien, hermano. En Hechos capítulo 4, versículo 29, nosotros estamos viendo una oración. ¿La oración de quién? De los apóstoles de Jesucristo. ¿Y por qué los apóstoles oraban y decían, Señor, mira sus amenazas? Es porque en ese momento, en Hechos capítulo 4, la Biblia está narrando de que los apóstoles fueron amenazados, gloria a Dios para siempre, y uno de ellos, como Juan y Pedro tuvieron, gloria a Dios para siempre, tuvieron que probar cárcel. Y ahora entro al mensaje. Pero antes de llegar a Hechos capítulo 4 y te pueda entender bien este texto, porque después lo vamos a ver texto por texto, usted tiene que entender que en Hechos, gloria a Dios, el Señor Jesucristo asciende a los cielos. El Señor Jesús le dice a los discípulos del Señor, gloria a Dios, a los apóstoles, la Biblia dice que habían 500 que miraron, ¿cierto?, cómo el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Cuántos habían? 500 personas entre hombres y mujeres vieron ascender el cielo. ¿A quién? A Cristo. Y al lado de ellos aparecen los ángeles y le dicen, ¿por qué miran al Hijo del Hombre subir? ¿Cierto? ¿Por qué miran? Porque este mismo Cristo, así como ascendió, va a descender. ¿Cuánto creen que Cristo viene? La iglesia espera al Señor. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Así se mantiene la iglesia. Gloria a Dios. Entonces nosotros miramos que en el libro de los Hechos el Señor le dijo, esperen la promesa. ¿Cuándo tenían que esperar la promesa? Gloria a Dios, pero el Señor, ¿sabe lo que no le dijo? El día. Entonces la iglesia, los 500 testigos se fueron y se encerraron en el aposento alto, que también se le conoce. 500 personas fueron y creyeron el mensaje. Escúchelo bien, para poder llegar acá y para poder entender lo que era la llenura del Espíritu Santo. Estamos, gloria a Dios. Entonces la Biblia dice que cuando habían 500 empezaron a orar y empezaron a clamar. En el Hechos capítulo 2 dice que estaban todos unánimes, juntos, unidos, con el mismo corazón, con el mismo propósito, con el mismo pensamiento. Y esperando, ¿qué cosa? La promesa que había prometido, ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Cuánto se goza, hermano? Entonces, hermano, pasó el primer día. Santo el nombre del Señor. Cuando pasó el primer día, pasó el segundo día, ya el tercer día ya no eran 500. ¿Saben cuánto eran? Ya eran 400. Gloria a Dios para siempre. Ya 100 se habían alejado. Cuando pasa el cuarto, pasa el quinto, pasa el sexto día, ya no eran 400, eran 300. Escúchelo bien, estoy parafraseando para que entiendan. Cuando se derrama el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios para siempre, según el libro de los Hechos, capítulo 2. La Biblia dice que habían 120, escúchelo. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo, se derramó 10 días después que el Señor Jesucristo lanzó la palabra. Qué tremendo, hermano. Cuando se derramó la presencia del Señor, cuando los apóstoles, los discípulos, incluso María, la madre de Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo 10 días después. Pero sabe, hermano,
que cuando ellos fueron llenos de la presencia del Señor, cuando ellos fueron llenos de la gloria del Señor, que hablaban en diferentes lenguas, la Biblia dice que era como señal, escúchelo, pasaron 10 días. Pero ¿cuántos fueron llenos? ¿Fueron llenos los 500 que miraron? No, fueron solamente, la Biblia dice que fueron como 120. Solamente habían 120 en el aposento alto. Solamente habían 120 hombres y mujeres clamando, gimiendo y esperando la respuesta de Dios, diciendo: no me voy a mover de este lugar, porque el que prometió es fiel y verdadero, y dijo que su promesa se iba a derramar sobre nosotros. ¿Cuántos se gozan, hermano? 120 permanecieron y los 380, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Entonces la Biblia dice que Pedro se levanta en medio de ellos, porque había una fiesta judía donde venían los judíos de todas diferentes partes del mundo. Venían de egipcios, del pueblo árabe. Gloria a Dios para siempre. Y cuando empiezan los discípulos, en este caso los apóstoles, ya preparados para ser enviados, empezaron a hablar nuevas lenguas, y en la nueva lengua le hablaba el que hablaba en árabe y le decía: mira, este Cristo es el Salvador, es el único y no hay otro nombre dado a los hombres. Que los judíos que hablaban esas lenguas se sorprendían, quedaban atónitos con lo que estaba pasando en aquel lugar. No sé si iban entendiendo, hermano. En cambio habían otros que decían: no, estos están borrachos. ¿Sabe, hermano, que cuando Dios derrama su gloria, derrama su presencia, gloria a Dios para siempre, el Hijo de Dios comienza a dar testimonio? El Hijo de Dios comienza a alabar y a alzar su nombre. Santo el nombre del Rey. Entonces nosotros miramos que dice la Biblia que se alza Pedro, gloria a Dios, lleno del Espíritu Santo, porque el Señor había derramado su gloria, y comienza a predicar el nombre del Señor. Y la Biblia dice que de esa predicación que el Señor, que Pedro habló del Señor, dice que ¿cuántos se convirtieron al Señor? 3,000. 3,000 personas creyeron el mensaje y se convirtieron al Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe lo que hace una iglesia cuando está en el poder del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que hace si usted y yo nos ponemos de acuerdo para orar? ¿Cuánto le gusta orar? ¿A cuánto de usted le gusta orar, ayunar? Amén, ya iba. ¿A cuánto le gusta a esos hermanitos que aman al Señor y quieren que Dios haga su voluntad y que Dios derrame su gloria y que los vecinos también alaben y bendigan el nombre del Señor? Tenemos que orar y ayunar, porque este mismo Dios no ha cambiado. Es el mismo, hermano. Amén, amén. Los hombres cambian, los hombres buscan entretenimientos carnales dentro de las congregaciones, pero Dios no ha cambiado. Dios es espíritu, y los que quieren servir al Señor tienen que buscarle en adoración, en espíritu y en verdad. ¿Cuánto se goza, hermano? Santo el nombre del Señor. Entonces usted tiene que entender que Pedro, cuando predica, habían 3,000 que se convirtieron. Escúchelo bien. En Hechos capítulo 3, los varones y las mujeres estaban llenas de la gloria del Señor. La Biblia dice que hasta Pedro, la gente anhelaba que hasta la sombra de Pedro pasase en medio de ellos. ¿Por qué? Porque iba a haber gloria, iba a haber presencia, porque iba a haber una sanidad, iba a haber un prodigio, iba a haber un señal, iba a haber un milagro. Imagínense la fe de las personas. Pedro caminando en Hechos capítulo 3, dice la Biblia, escúchelo bien, que los discípulos, después de que fueron llenos de la gloria del Señor, primero, ¿saben lo que hacían? Perseveraban unánime. ¿Dónde? En la oración. Una característica principal de la primera iglesia del Señor era una iglesia que perseveraba en la oración. Una iglesia que no ora es una iglesia raquítica. Bendito el nombre del Señor. Ya me lo voy a decir, pero mirando para allá. Sí, una iglesia que no ora es una iglesia raquítica, hermano. Gloria a Dios para siempre. Cuando la iglesia no tiene oración, escúchelo bien, en la iglesia... Cuando hablamos de la iglesia no hablamos del lugar físico, hablamos de las personas, aquel que dijo: yo acepto al Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Entonces usted tiene que entender que la gloria del Señor se derramó sobre aquellos varones. ¿Y sabe cuando se derramó? Empezaron a hablar con denuedo. Y lo vemos en Pedro predicando 3,000. Después vemos que ellos perseveran en la oración y hubo la sanación de un cojo. ¿Qué hubo más? Escúchenlo bien. Cuando una iglesia camina en el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que hubo una sanación de un cojo que estaba en el templo, gloria a Dios para siempre, un cojo que tenía más de 40 años, todo el mundo conocía a ese cojo. La Biblia dice, un varón que tenía más de 40 años, todo el mundo daba testimonio de ese cojo que pedía limosna. Y la Biblia dice que Pedro y Juan le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y la Biblia dice que el cojo se levantó, fue sano y comienza a saltar y comienza a alabar y comienza a bendecir el nombre del Señor.
¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Cuántos cojos espirituales tenemos, gloria a Dios, para siempre en medio de nosotros? ¿Cuántos cojos espirituales? ¿Saben qué? Ya lo vamos a decir. ¿Saben lo que es un cojo espiritual? Un cojo espiritual es una persona que conoce la palabra del Señor o que dice amar a un Dios, pero no actúa su fe. Ese es un cojo espiritual. Santo el nombre del Señor. Pero en este caso había un cojo que estaba a la puerta. Es otra característica. El cojo no puede entrar al templo porque la Biblia dice que en el templo podían entrar solamente los perfectos de cuerpo. Si había una persona con cojo no podía entrar, por eso estaba a la puerta pidiendo limosna. Pero cuando la Biblia dice que Pedro, por medio del poder del Espíritu Santo, y Juan, el cojo fue sano, el cojo entendió y a dónde puede entrar, a alabar y bendecir al que vive al templo, hermano. La gente se sorprendió, escúchelo, todavía no llego al texto, hermano, para que entienda el texto. La gente se sorprendió, se maravilló y glorificaban a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, esa iglesia la comienza a dar testimonio y la gente que hoy día no alaba a Dios, el día de mañana va a comenzar a levantar sus manos y va a decir, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos se gozan, hermano? Por eso nosotros tenemos que entender que en Pedro y en Juan el Señor se manifestó y el cojo comenzó a danzar y comenzó a gloria a Dios para siempre, a alabar su nombre. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace Juan? Comienzan a predicar. Y comienzan a predicar nuevamente al pueblo judío. Y le dicen, vosotros que matáis al autor de la vida. ¿A quién? Al pueblo judío. Y le empezó a decir, tienen que creer en este nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dijo Pedro, ¿cierto? No hay otro nombre, gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos se gozan? No hay otro nombre, dijo Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Hombre y mujer. No hay otro nombre dado a los hombres que podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, dijo Pedro. Y Pedro estaba lleno de la presencia del Señor. Pedro hablaba con denuedo y le empezó a predicar a la gente. Sonríe, Cristo le ama, hermano. Y en medio de ellos, gloria a Dios para siempre, la Biblia dice que se levantaron sacerdotes. Y aquí entramos ya al mensaje. Se levantaron los sacerdotes. Se levantó el sumo sacerdote, Anás, Caifás. Aquellos, gloria a Dios para siempre, que crucificaron al Señor Jesucristo, se levantaron, ¿para qué? Para callar. Santo el nombre del Señor. Para callar a los discípulos. Sonríe, Cristo le ama. Pero ellos cuando fueron lo tomaron, dice la Biblia, que fueron con los guardias y tomaron preso. ¿A quién? A Pedro y a Juan. Escúchelo. Tomaron preso, gloria a Dios para siempre, a Pedro y a Juan por causa de la palabra y por causa del testimonio. No fueron presos porque eran ladrones, no fueron presos porque eran asesinos. Fueron presos por causa de la palabra del Señor. Santo el nombre del Rey. Entonces usted tiene que entender que cuando ellos fueron presos, gloria a Dios para siempre, la Biblia dice que pasaron toda la noche en el calabozo. ¿Cómo pasaron? En el calabozo, toda la noche. Sonríe, Cristo le ama. ¿Usted cree que Pedro, cuando estaba en el calabozo, estaba triste, estaba angustiado, estaba llorando? Y le decía, pero ¿por qué a mí, Señor? Si tú eres un Dios de bendición. Porque así hoy ya están los cristianos. No están dispuestos a recibir también las cosas malas. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que Pedro y Juan al día siguiente fueron sueltos. Y cuando fueron sueltos hicieron una reunión, gloria a Dios para siempre, y le dijeron a Pedro y a Juan, ustedes se tienen que callar. Por eso dice, y amenazándolo, le dijeron, ustedes tienen que callarse, ustedes no pueden predicar este nombre. En la ciudad ustedes no pueden predicar más este nombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces los apóstoles le dijeron, ¿qué es bueno? ¿Qué es lo mejor? ¿Servir a los hombres? ¿Hacerle caso a los hombres? ¿O servir al Dios verdadero, al Dios único, hermano? Santo el nombre del Rey. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que los discípulos cuando estaban llenos de la gloria del Señor, toda oposición o todo lo que se levanten, los discípulos, los apóstoles no callaban, hablaban y seguían y marchaban. A pesar de que tuvieron cárcel, Pedro, Juan, no negaron al día siguiente al Señor Jesucristo, ni aunque se levantaron amenazas, al contrario, permanecieron en su fe. ¿Cuántos tienen fe? Aunque nuestra fe tiene que permanecer, hermano. Gloria a Dios. Siempre tiene que permanecer nuestra fe. Con prueba, con lucha, con angustia. Gloria a Dios para siempre.
Aunque todos retrocedan, nuestra fe tiene que permanecer, hermano. Santo el nombre del Rey. Entonces nosotros tenemos que mirar que al día siguiente Pedro y Juan le dijeron: ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo ilícito? Hacerle caso a ustedes, a los hombres religiosos que quieren hacernos callar y no predicar más este nombre, o hacer la voluntad del que vive. Bendito el nombre del Señor. Como dice Juan, no podemos callarnos de lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros ojos palparon. Gloria a Dios al tocante de vida. Uno entre paréntesis, cortito. La gente dice: la Biblia está escrita por hombres. Esto está escrita por hombres. ¿Dónde es palabra de Dios? Está escrita por hombres. Pero la Biblia dice en el libro de Timoteo, que Pablo le enseña a Timoteo, le dice: todas las escrituras, toda la palabra del Señor, gloria a Dios para siempre, todas las escrituras es inspirada ¿por quién? Por Dios. Escrita por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Hombres que tuvieron testimonio con Dios. Nosotros cuando leemos, gloria a Dios para siempre, el libro de Juan. ¿Quién fue Juan? Juan fue el discípulo amado del Señor, fue el que ponía su cabeza en el pecho. Ese es el Juan. Cuando yo leo Juan capítulo 1, versículo 2, Juan capítulo 10, versículo 1, yo estoy viendo a aquel que puso sus ojos, que escuchó, que oyó al Señor Jesucristo. Y él escribió la palabra del Señor para que pasara a la posteridad, a los tiempos. Gloria a Dios. No sé si le gustó el entre paréntesis. Por eso la gente dice: está escrito por hombres. Sí, está escrito por hombres, pero por hombres inspirados por Dios. También podemos ver a un Moisés. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién era Moisés? Moisés no era cualquier persona. Moisés, Dios se le revela en una zarza. Dios le hablaba directamente a Moisés. Al Señor, a Moisés le entrega los 10 mandamientos y más de las ordenanzas al pueblo de Israel. A Moisés, gloria a Dios para siempre, el Señor le hablaba cara a cara en el tabernáculo. Gloria a Dios para siempre. Y él escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces cuando la Biblia dice: hace tu casa sobre la roca. Cuando nosotros hacemos nuestra casa sobre la roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Cuando yo hago la casa sobre la roca, sobre la palabra, gloria a Dios para siempre, mi casa no se va a caer, mi casa no se va a titubear. Gloria a Dios para siempre, aunque vengan pruebas, luchas, circunstancias, gloria a Dios para siempre, va a permanecer porque su fe va a estar en la palabra del Señor. Santo el nombre del Rey. Entonces usted tiene que entender, gloria a Dios, escúchelo bien, que en el versículo 4 ellos recibieron amenazas. Amén. ¿Y sabe por qué recibieron amenazas? Primero, escúchelo bien, porque anunciaba la resurrección de Jesús. Porque ellos comenzaron a predicar la resurrección de Jesús. Ellos fueron tomados y fueron llevados presos y dijeron: ustedes tienen que callarse, escúchenlo. No estamos hablando de un varón que quiere ser abogado, no estamos hablando de un varón, una varona que quiere ser auditor, no estamos hablando de una persona que quiere algún título del mundo, estamos hablando de aquellos que dispusieron su vida por causa de Cristo y dispuestos a ser perseguidos por causa de Cristo. Están dispuestos a morir por su fe, por lo que vieron, por lo que palparon y dar testimonio a lo que vienen atrás. Hermanos, entre nosotros, usted sabe que nosotros somos más bienaventurados que los apóstoles. Somos más bienaventurados nosotros. ¿Y por qué, hermano Andy, somos más bienaventurados nosotros? Porque la Biblia dice: más bienaventurados son los que nos vieron. ¿Cuántos han visto a Cristo? Más bienaventurados son los que nos vieron y creyeron que aquellos que vieron y creyeron. ¿Se va entendiendo, no? Gloria a Dios para siempre. Imagínense la bienaventuranza que tenemos. Han pasado casi 2000 años. Sí, hermano, todavía no se cumplen los 2000 años. Amén, ya se lo enseñé a algunos. Estamos en el año 2022, pero todavía no llegaron los 2000 años, según la Escritura. Y aquí estamos alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que desde el principio la iglesia de Cristo ha sufrido persecución. Desde el principio los predicadores han sufrido persecución. Desde el principio los que aman la palabra, gloria a Dios para siempre, han tenido persecución. Usted sabe que en China no se puede predicar así. Hay países que no se puede predicar así libremente. Venga y congreguémonos. En otros países no se puede, porque usted solamente predicar en Cristo, usted ya es digno de muerte. Esos son otros países, hermano. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Porque en Chile hay libertad de culto, hermano. Y podemos decir en la calle: Cristo viene. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Goces, hermano. La palabra del Señor siempre ha tenido opresión. Siempre ha habido gente que ha amenazado.
Pero escúchelo bien. Los hombres a través de la historia han querido destruir a los cristianos. Siempre, en toda la historia. Usted sabe cómo nace la iglesia en Chile en el año 1900, los predicadores, los evangélicos, gloria a Dios, la religión evangélica, pero usted sabe que la religión no salva a nadie, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre, ¿cierto? Pero aquellos hermanitos que predicaban la palabra por las calles, gloria a Dios, ¿usted cree que todos lo recibieron con pétalos, con rosas? No, hermano. Muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos le tiraron vasenica con pipí, alábalo, amén, con orina para los otros países, amén. Dios le bendiga. No sé si va entendiendo. El evangelio siempre ha tenido opresión desde el principio. Entonces, cuando los apóstoles vieron, gloria a Dios, que por causa de la palabra de la resurrección de Cristo, ellos fueron perseguidos, lo tomaron preso, fueron llevados, gloria a Dios, para siempre, toda una noche en el calabozo, y al día siguiente lo amenazaron. ¿Saben lo que tiene que haber pasado en el corazón del hombre? Ellos se fueron, pero se fueron contentos y gozándose y alegrándose, porque son dignos de aquel que lo llamó. Santo el nombre. Si la Biblia dice, regocijaos. El Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo ya? Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, regocíjense, alégrense, gócense, cuando por mi causa, por causa de Cristo, no la suya, no la mía, cuando por mi causa os digan toda mentira, blasfemen, mintiendo sobre vosotros. Y dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que Pedro y Juan tuvieron esta opresión y luego lo dejaron libre. ¿Sabe por qué dejaron libre a Pedro y Juan? Porque todo el mundo sabía que el cojo, que aquella persona coja, sabía que era cojo de verdad. Porque había testimonio sobre ese cojo, porque hace más de 40 años, gloria a Dios para siempre. Él tenía más de 40 años, entonces llevaba años afuera del templo. Entonces todo el mundo lo conocía. Y a pesar de que ellos vieron con sus ojos, escúchelo bien, dijeron, nosotros no podemos hacerle nada a Pedro, no podemos hacerle nada a Juan, porque el pueblo se nos va a levantar. ¿Se va entendiendo? Porque el pueblo está alabando a Dios. Entonces, ¿qué dijeron? Dejémoslo suelto. Y aquí entramos al texto, hermano, escúchelo bien. Entonces la palabra del Señor dice que Pedro y Juan, cuando fueron sueltos, dice que fueron y se encontraron donde su hermano. ¿Dónde fueron? A sus hermanos. Fueron a donde su hermano y le contaron todo lo que había pasado. Gloria a Dios para siempre. ¿Le ha pasado a usted que cuando a usted le pasa algo en el camino, en el trabajo, en la casa, no sé dónde vaya, y va y le dice a su señora, oiga, ¿sabes lo que me pasó en el trabajo? Oiga, ¿sabes lo que me pasó en el micro? ¿Sabes lo que me pasó en el metro? Gloria a Dios. Así los apóstoles fueron y se juntaron con los hermanos, dice la Biblia. Y cuando se juntaron, le contaron. Y le contaron todo lo que habían padecido por causa de la palabra del Señor. Y aquí en Hechos capítulo 4, versículo 29, nosotros vemos, hermanos, gloria a Dios, y aquí entramos al mensaje. ¿Saben? Aquí hay una característica. Aquí hay una característica que debe tener siempre la iglesia de Cristo. Estamos hablando de los hombres y las mujeres de fe. Amén. Estamos hablando de la gente que cree en la palabra. ¿Cuántos creen en la palabra? Gloria a Dios para siempre. Hay una característica fundamental en la iglesia de Cristo, es que la iglesia tiene que estar unánime. ¿Se acuerdan? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo estaban unánimes. Eran uno. Y fueron llenos de la gloria del Señor. Entonces cuando todos escucharon las noticias que traía Pedro, empezaron a orar, escúchenlo, todos nuevamente, a clamar, todos. Hermanos, si la iglesia, la Biblia dice que donde hubieran 2 o 3 convocados en mi nombre, yo estaré en medio, dijo Jesús, ¿cierto? Si habemos 2 o 3 orando, el Señor va a hacer conforme a lo que Él quiere. La Biblia dice que si nosotros le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos daría todas las cosas que necesitamos, si hubieran 2 o 3. ¿Y por qué es el 2 o 3? Porque es el testimonio. ¿Cuántos vemos aquí? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? La gente piensa que Dios está en los grandes templos. No, el Señor está cuando usted y yo nos ponemos con el mismo corazón, con el mismo sentir, a alabar su nombre. Dios está en medio y Dios se va a glorificar, hermano. Ahí estaba solamente Pedro y Juan y Dios se glorificó en el cojo. Santo el nombre del Señor. Y el cojo entró al templo. Así, ¿cuántos cojos espirituales, como usted ya lo entendió, están en sus casas? Oh, ningún amén. Amén. Los cojos espirituales muchas veces quedan en la casa viendo televisión, viendo telenovela, fútbol,
y no mirando al Rey del cielo. Gloria a Dios para siempre. Pero las vírgenes prudentes están ahí diciendo: papito, aunque el mundo se vaya en pos del diablo, aunque el mundo se vaya en pos de la carne, aunque el mundo diga que no existe, yo alabo y bendigo tu nombre. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia real. Amén. No es el nombre, no es, gloria a Dios, la religión. Es cuando una persona dice en su corazón: yo alabo y bendigo al Señor 24/7. Amén. Hacerlo moderno. Amén. Gloria a Dios. Ya. Y ahora, Señor, mira su amenaza. Y aquí entramos al texto. Ahora vamos a entender cómo oran. Cómo oran los apóstoles. Entonces, cuando fue Pedro y fue Juan y le dijeron: mire, esto es lo que nos pasó. Tuvimos persecución. Nos amenazaron, gloria a Dios, para siempre. Y entonces ellos dijeron que aquí podría haber pasado algo, hermano. Aquí podría haber entrado un mensaje de Satanás. Los apóstoles se tienen que haber sentido: viene persecución, me callo. Cuando los mensajes de Satanás, ¿saben lo que hacen los mensajes de Satanás? Muchas veces hace apagar tu fe. La Biblia dice que Satanás, que lanza dardos. ¿Dardos de qué? De fuego. ¿Y para qué? Para destruir ¿qué cosa? Tu fe. Porque cuando tu fe decae, gloria a Dios para siempre, tú ya no, con tus labios, tú ya no das gloria y honra al que vive. Santo el nombre del Señor. Pero al contrario, ellos ¿qué hicieron? Se fortalecieron. ¿Dónde se fortalecieron? En la oración. Amén. ¿A cuánto le gusta orar? Amén. Gloria a Dios para siempre. A este, no al hermano Andy, a ver, a la carne, a este cuerpito, tóquelo, ese es su casa, esta es su casita. A este no le gusta orar. Santo nombre del Señor. Usted lo pone a orar a las 5 de la mañana y le empieza a dar frío. Alaba lo que él vive. Y se pone una mantita. Lo empieza a levantar a las 5 de la mañana esta casita para buscar presencia de Dios antes de ir a trabajar. Escúchelo bien. Estamos hablando como a hombres y mujeres espirituales. Cuando usted va a buscar presencia de Dios a las 5 de la mañana, al cuerpo no le gusta, ¿cierto? Pero su espíritu quiere buscar presencia de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces su carne no quiere. Hay otro que dice, pone el pie para afuera y dice: Señor, que hace frío hoy día. Entonces saca el pie y lo mete para adentro, se tapa. Gloria a Dios para siempre y dice: no, voy a orar aquí nomás, Señor, acostadito. Padre, en el nombre. Y se fue, hermano. Santo el nombre del Señor. ¿Cuánto le ha pasado? Amén. A mí también me ha pasado. Sonríe que te le ama. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, escúchelo bien. Nosotros tenemos que entender que la iglesia es espiritual. Y como la iglesia espiritual, la iglesia siempre va a tener acechanza, va a tener amenaza, va a haber gente que no va a querer hacer daño. Satanás siempre va a buscar la forma de destruir la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de usted y hablamos de mí. Cuando usted comienza, no sé si le ha pasado también, que cuando le dicen: vamos a la iglesia el domingo, usted dice: ya, amén, voy. Y cuando va, viene la mejor amiga y le dice: te invito a mi baby shower. Y cuando usted no tiene oración, usted no tiene la palabra en su corazón, y Dios no está en su corazón, ¿qué va a hacer usted? ¿Se abraza al Señor o se va a donde la baby shower? Alabra, ya no voy a mirar a ninguno que no se sientan juzgados. Cuando los hombres están naturales, cuando digo hombre digo mujer, cuando los hombres y las mujeres están naturales, no están espirituales, escogen y abrazan las cosas del mundo. La Biblia dice, gloria a Dios, que aquí los apóstoles se compugieron en su corazón, vieron la amenaza de Satanás. Ellos podrían perfectamente haberse quedado callados, hermano. Sonríe, Cristo le ama. ¿Cuántos aquí? El Señor lo está diciendo hoy día: salgamos a predicar. ¿Cuántos quieren dar testimonio a Cristo en las calles? A Dios no se le da testimonio, a la gente no se le da testimonio con una Biblia aquí, en el brazo. Así no se le da testimonio a nadie. Tampoco se da testimonio diciendo: no, yo alabo al puleto, yo alabo a Diosito. Tampoco se da testimonio así. ¿Sabe cuándo se da testimonio? Cuando en su vida comienza a vivir Cristo. Cuando en su vida comienza usted a vivir en el Espíritu, empieza a vivir ya por la palabra, ya no por usted, sino lo que la palabra del Señor dice. Como siempre decimos al principio, todos llegamos hablando en lenguas extrañas. Amén. ¿Cómo llegamos? Hablando en lenguas extrañas. ¿Cuáles son las lenguas extrañas? Maldiciendo, garabateando. Así llegamos todos, ¿no? Boca inmunda, boca sucia, pero la Biblia dice que cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor limpia nuestros labios, hermano. El Señor tiene que limpiar nuestros labios para que de nuestra boca salga palabra de bendición y no de maldición. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan? ¿Van entendiendo? Ahora otro texto, gloria a Dios. Entramos al mensaje. Entonces la Biblia dice
que cuando entregaron el mensaje los apóstoles, los hermanos se compungieron. Y hermanos, y este es lo tremendo, y quiero que entiendan bien este texto. Para los hermanos que quieren ser llenos de la presencia del Señor, entiendan lo que el Señor les va a compartir ahora, porque esto es espíritu. El mundo anda detrás de las vanidades, la iglesia anda detrás del espíritu. Gloria a Dios para siempre, escúchelo bien. Cuando empezaron a clamar, le dijeron: Señor, mira lo que están haciendo, mira sus amenazas. Amén. Y aparte de ello comenzaron a citarle textos bíblicos al Señor, para que el Señor se acuerde. Gloria a Dios. Ya, pero, y entraba aquí, y dicen en la oración, se volvieron a reunir, cerraron las puertas, gloria a Dios para siempre, y empezaron a orar. Escuchen, y su oración fue: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, a la hueste de Satanás. Mira a aquellos que quieren destruir tu evangelio. Mira a aquellos que no quieren hacer callar. Mira sus amenazas. David y Goliat, casi a Goliat. ¿Quién quiere pelear contra mí? ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Pero qué tuvo que Dios levantar? A un joven con fe. ¿Cuántos aquí tienen fe, hermano? Yo no voy a dar ni un peso por usted, ni usted da un peso por mí. Pero Cristo Jesús dio todo por usted, y Cristo Jesús dio todo por mí. La Biblia dice: cree tú, toda tu casa es salva, pero también la Biblia dice: cree y verás la gloria de Dios. Amén, amén. Entonces dice: mira sus amenazas. Entonces, ¿quién está pidiendo? Señor, mira las amenazas, mira los mensajes que nos están llegando, y en nuestro corazón está entrando el miedo, está entrando el temor. Hermano, le voy a compartir algo bien cortito. Un entre paréntesis nuevamente, gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que es lo opuesto de la fe? ¿Usted sabe lo que es lo opuesto? O sea, lo contrario de la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Lo contrario de la fe es el miedo, es el temor. Eso es lo contrario de la fe. Sonríe, Cristo le ama. Los demonios, gloria a Dios, se alimentan del miedo. ¿De qué se alimentan? Del miedo. Los hijos de Dios se pueden alimentar del miedo, no, porque el Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis: los cobardes no entran al cielo. ¿Quiénes no entran al cielo? Cobardes. Ay, pensé que estaba hablando en inglés. Los cobardes no entran. Nosotros, la iglesia no puede ser conducida por el miedo. La iglesia tiene que ser una iglesia valiente. La iglesia tiene que estar dispuesta a levantar bandera de Cristo, a ser embajador del Señor. Gloria a Dios. Sigamos con entre paréntesis. Los demonios se alimentan del miedo. Si no me cree, gloria a Dios para siempre. No sé cuántos de ustedes lo han visto, al menos yo no. Gloria a Dios para siempre. Cuando ven películas de terror. Cuando usted ve una película de terror, gloria a Dios, después no quiere abrir la puerta del baño, ¿cierto? Después no quiere entrar a la pieza y duerme con la luz prendida. ¿Por qué? Porque le da miedo, le da pavor. ¿Y usted a quién le está viendo? Esas películas de terror, primero, no glorifican a Cristo. Segundo, no son la voluntad de Dios. Y tercero, aman las tinieblas. ¿Y quién es el rey de las tinieblas? El diablo. Cada vez que usted ve una película de terror, usted hace gloria a Dios para siempre, son ritos satánicos. Y por eso le da miedo a usted. ¿Por qué? Porque los demonios tomaron posesión. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos se gozan? Yo le entre paréntesis nomás. Estoy como un canapé, así como, ahí está. Sonríe, Cristo le ama. O ejemplo, como cuando está en su casita y de repente usted está sentado en la mesa y le comienzan a mover el macetero. Y usted queda como: ay, Señor, mi abuelita. Ay, abuelita, por favor, no me pene. Santo el nombre, Señor. No sé si le ha pasado. La gente del mundo dice que cuando le pasa eso usted tiene que gritarle garabatos. Eso es mentira, hermano. Esos son demonios. Son demonios que se posicionan sobre las casas, hermano. Hermano, ¿y sabe por qué hacen eso? Para que usted tenga miedo. O para que invoque al demonio, y para que invoque al diablo. Y ahí, ¿qué hace usted? Llama a la tarotista. Y la tarotista viene y le abre las cartas. Se va la tarotista al infierno y usted también se va al infierno. Por causa de los demonios. Pero la Biblia dice: pero creeremos en la verdad. Cristo Jesús y Cristo nos hará libres. Cuando nosotros conocimos la verdad y estos demonios empiezan a mover los maceteros, decimos: no, aquí falta oración y ayuno, hermano. Aquí falta oración y ayuno porque el demonio no puede estar viviendo en mi casa. Gloria a Dios para siempre. Está hablando de cristianos de verdad. No estamos hablando de los cristianitos que están así, estamos hablando de la verdad, por los que tienen fe. Amén, sonría. Entonces la oposición de la fe es el miedo. Y el miedo paraliza al hombre. Gloria a Dios para siempre.
pero los que tienen fe están dispuestos y creen que la montaña que está al frente se va a mover. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos creen que su montaña se va a mover? ¿Quiénes son las montañas, sus problemas, sus dificultades? Gloria a Dios para siempre. Lo que usted ve inalcanzable, lo imposible, se va a mover en el nombre de Cristo si usted avanza en el Señor. Dios. Cierre entre paréntesis. Gloria a Dios. Volvamos a la palabra. ¿Le gustó el canapeo, no? Gloria a Dios. Y bien cortito. Ya, volvamos. Y después dice, Señor, mira las amenazas y concede, da favor, entréganos a tus siervos, que con todo de nuevo hables tú. Entonces, ¿qué había entrado en ese momento? Había entrado con un pequeño miedo, gloria a Dios. Satanás quería hacer callar a los mensajeros del Señor, a pesar de que estaban llenos de la gloria del Señor. No sé si va entendiendo, había una batalla espiritual. Y ellos, en vez de quedarse parados y mirando y diciendo, esto es imposible, fueron y doblaron sus rodillas. Y cuando doblaron sus rodillas, Dios los bendijo, hermano. Cuando usted doblegue sus rodillas, Dios va a bendecir tu casa, hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué significa de nuevo? De nuevo significa osadía para hablar, o sea, valentía. Santo el nombre del Señor. Que no le teme a los hombres, libertad para hablar con franqueza, para decir verdad. Gloria a Dios para siempre. Eso es un predicador. Un predicador tiene que predicar con denuedo, con valentía. Gloria a Dios para siempre. Al menos los hermanos que siempre hemos estado aquí, ustedes saben que vamos a predicar la verdad como está nomás. Aquí no la vamos a quitar la Biblia, no hay tijera aquí. Aquí nosotros vamos a predicar lo que dice, lo que está escrito lo predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro fin no es agradarnos a nosotros mismos. Nuestro fin no es aplaudirnos entre nosotros mismos. Nuestro fin es llegar al cielo. Gloria a Dios para siempre. Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? La palabra, hermano. Sonríe que usted le ama. Gracias, Dios. Señor, primero, Señor, tenemos amenazas. Por favor, danos de nuevo, danos valentía, danos fortaleza para que tus siervos, nosotros, hablemos tu palabra, Señor. Satanás se ha levantado los sacerdotes, quieren callarnos, Señor, pero danos de nuevo de palabra, Señor. ¿Cuántos cristianos o hombres o hermanas, gloria a Dios, que un día alaban a Dios, hoy día están callados, hermano, por causa de Satanás, están en su casa atados? Dejaron de predicar y alabar su nombre. Ya mi hermano Damián, sigamos al verso siguiente, escúchelo bien. Mientras, ya aquí viene lo tremendo. Aquí viene lo tremendo, hermano. Los discípulos no solamente se conformaban de predicar la palabra con denuedo. No se conformaban solamente con eso. Miren como la oración de la primera iglesia. Escuche la oración de la primera iglesia. Mientras extiende tu mano, para que se hagan sanidades, señales, prodigios. Una iglesia de Cristo. Esta oración no ha cambiado, hermano. Porque nosotros en qué dispensación estamos, en la dispensación de la iglesia. La dispensación no ha cambiado. La iglesia siempre tiene que predicar por denuedo de palabra, por valentía para salir a predicar. Porque de 100 hermanitos salen 10, 8, 7, 6 a predicar. Y los otros, ¿dónde están? Con cobardía. Sonríe que usted le ama. Cuando usted extiende, gloria a Dios para siempre, su fe y le cree al Señor, usted dice, Señor, que se hagan sanidades, señales, prodigios y milagros. Amén. Dios bendiga al hermano Damián. Sonríe que usted le ama. No sé si va entendiendo. Señor, que se hagan señales, prodigios y milagros. Cada vez que nosotros nos toque predicar en las calles, cada vez que nos toque hacer una campaña, ¿cuánto crees que vamos a hacer campaña? Cada vez que nos toque estar en el paradito en la plaza diciendo Cristo vive a los vecinos, tenemos que orar y prepararnos para que haya sanidades, señales y prodigios. Porque la Biblia dice que si ya no creen por la palabra, creerán por las señales, por los hechos. Gloria a Dios para siempre y a su nombre. Gloria al que vive. Amén. Entonces mire cómo se mueve la iglesia. La iglesia, la primera iglesia se movía bajo la autoridad y la unción de la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y rogaban al Padre para que el Señor respaldara su llamado. Santo el nombre del Señor. Dice, para que se hagan sanidad, señal y prodigio mediante el nombre de su santo Hijo, Jesús. ¿Cuánto creen en el Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Nosotros hacemos la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Glorificar al Hijo. ¿Y cuál es? Cuando nosotros glorificamos al Hijo, glorificamos al Padre.
Santo el nombre del Señor. Cuando nosotros predicamos, dice, gloria a Dios, para siempre, y prodigio mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Pedro no se le predicaba a sí mismo, yo vengo como Pedro. Pablo nunca dijo, yo vengo como Pablo. María, gloria a Dios, nunca dijo, yo vengo como la madre de Jesús. Todos predicaban y anunciaban el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Danos señales, prodigios, milagros, mediante el nombre, mediante intercederio, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor está en medio de nosotros? Santo el nombre del Rey. Nosotros, escúchenlo bien, usted y yo, tenemos que entender, primero, que somos la iglesia de Cristo. Cuando nosotros entendemos que somos la iglesia de Cristo, la Biblia dice, según lo que dijo el Señor Jesucristo, el Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Eso es una promesa que nunca, gloria a Dios, para siempre va a fallar. El Hades representa la muerte, y la muerte es un enemigo de Dios. El Hades representa a los demonios, gloria a Dios, para siempre, que son enemigos de Dios. El Hades representa a Satanás, que es el enemigo de Dios. Y no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? ¿Y por qué no pueden prevalecer contra la iglesia? Porque Cristo Jesús es nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya. Prodigio mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Vamos al verso 31 y otro verso y terminamos. Y aquí viene lo tremendo. Escúchelo bien. ¿Cuánto creen que Dios ha cambiado? No sé si usted, pero aquí nosotros siempre tenemos Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Dios ha cambiado? No. La gente ha cambiado. La sociedad cambia. Todos los temas culturales cambian. ¿Se va entendiendo, no? Pero Cristo sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Y si los apóstoles, los hermanos en Cristo tuvieron que orar porque hubo una amenaza, nosotros, si queremos trabajar al Señor, y cuando haya la amenaza de Satanás, lo que más tenemos que hacer es orar. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Ya. Iba a decir algo, pero amén. Vamos a poner. Verso 31. Y cuando hubieron orado, escúchenlo, hermano, esto es lo tremendo, esto es para el que lo cree. La Biblia dice que esto es locura, ¿cierto? Esto es locura para el que se pierde, pero dice que es poder de Dios para el que lo cree. ¿Cuántos creemos que Dios está aquí? Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados. Cuando hubieron orado, esos hermanitos que después que escucharon el mensaje y no se intimidaron, sino que fueron y clamaron, doblegaron sus pies, gloria a Dios para siempre, donde estaban congregados, esos 5, esos 10, esos 15, esos 3 hermanitos, esos 2 hermanitos, esos 50 hermanitos, clamaron y gimieron a Dios donde estaban congregados, gloria a Dios para siempre. ¿Y qué pasó? Tembló el lugar. Qué tremendo, hermano. ¿Qué pasó? Tembló el lugar. ¿Y por qué tembló el lugar? Porque la presencia del Señor estaba en medio. La Biblia dice, cuando el Señor habla, ¿sabe lo que hace el Señor? Cuando Dios habla, el corazón, la Biblia dice que la tierra tiembla. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y no necesariamente estamos hablando de un temblor, estamos hablando del corazón, porque la simbología de la tierra en la Biblia es el corazón. Cuando Dios habla, ¿sabe lo que le pasa a un cristiano que teme a Dios? Tiembla. El Señor habló, es su palabra. Amén, gloria a Dios. Tiembla el corazón del hombre. Cuando el hombre es altivo, es soberbio, su corazón le da lo mismo. Pues le entra por aquí, le salió por allá, hermano. Por eso la Biblia dice que al soberbio Dios lo mira de lejos, pero aquel que le busca al Señor contrito y humillado, Dios lo enaltece, hermano. Amén, gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, y tembló el lugar, hermano. ¿Cuánto quieren que tiemble en este lugar? Santo el nombre del Señor. ¿Cuánto quieren llenura en la presencia del Espíritu Santo, hermano? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y aquí lo voy a compartirle algo, otro entre paréntesis, bien cortito. La Biblia dice que nosotros al momento de aceptar a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Amén. El que no ha aceptado a Cristo no tiene, la Biblia dice, no tiene el sello del Espíritu Santo. Cuando usted dice, yo acepto a Cristo según Romanos, yo acepto a Cristo en mi vida y en mi corazón, la Biblia dice que usted se convierte en un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo está sobre usted y el Espíritu Santo lo sella y le pone el sello, ¿cierto? La garantía. Santo el nombre del Señor. Pero la llenura del Espíritu
otra cosa, y ahora se lo voy a compartir. Escúchelo, a los guerreros de Cristo. A los guerreros en Cristo, escúchelo. Gloria a Dios. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo es por cuando Dios llena a uno. Usted tiene que entenderlo así. La llenura del Espíritu Santo es como una copa. Cuando Dios derrama su gloria, su manifestación, su presencia, esa copa se rebalsa. Y cuando esa copa se rebalsa, la bendición que Dios derramó sobre ese varón o esa varona, esa bendición fluye sobre aquellos que están alrededor de él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Los apóstoles, cuando fueron llenos de la presencia del Señor, ellos iban, ponían manos sobre otras personas y también eran llenas de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la presencia se derrama. Y la llenura del Espíritu Santo es para qué? Es porque el Señor tiene que fortalecer, tiene que animarte, te llena, pero para capacitarte y para enviarte a predicar. O sea, si usted pide llenura del Espíritu Santo y no le predica a nadie, amén, ya sigamos. ¿Cuántos se gozan? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser instrumento en la mano de Dios? Amén. De repente nosotros pensamos que para ser instrumento en la mano de Dios tenemos que vestirnos como sacerdotes. De repente nosotros pensamos que para ser instrumento en la mano de Dios tenemos que ser pastores. Tenemos que ser evangelistas, querubines, arcángeles. Y la Biblia dice, gloria a Dios para siempre, que todos nosotros los que creemos somos embajadores en Cristo. Amén. Usted y yo. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Cuando hay una varona que está llena de la presencia del Señor, donde vaya, Dios la va a honrar. Cuando hay un varón que está lleno de la presencia del Señor, donde vaya, Dios te va a honrar. Y Dios se va a manifestar, gloria a Dios para siempre. Entonces, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor le volvió a capacitar, el Señor le volvió a dar fuerza, el Señor le volvió a dar fortaleza, fortalecimiento, y tembló la tierra. Santo el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí quieren ayunar una semana? Amén. Gloria a Dios. Aleluya, pensé que me iba a venir un amén. Cuando la iglesia clama, hermano, cuando la iglesia gime, cuando la iglesia se mete en la presencia del Señor, porque eso es lo que vamos a buscar ahora, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Amén. Juntarnos, reunirnos en la casa de un hermano, una hermana, bendecir su casa, bendecir su familia, orar, gloria a Dios para siempre, unos 2, 3 hermanitos o todos los hermanos que vamos, llegar ayunados y clamar y gemir y decirle: Señor, levanta esta familia, levanta, gloria a Dios para siempre, a sus hijos, a su madre, a su padre, levántala con poder esta casa, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Créeme que Dios va a libertar mucho hogar, hermano. Amén, amén. Santo el nombre del Señor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía la palabra. Gloria a Dios para siempre. Y vamos al verso 33 y termino. ¿Entendió el mensaje? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al versículo 33. Escúchelo. Y volvieron a ser llenos. Volvieron a ser llenos. Eso quiere decir, hermano Andy, una vez el Señor me llenó en el bautismo del Espíritu Santo. Una vez, hermano Andy, empecé a hablar en lengua. Y el hermanito, la hermanita lleva 10 años y sigue hablando en lengua, porque es una señal, es un don, y los dones son irrevocables. Escúchenlo. ¿Me entiende? Una persona perfectamente puede seguir hablando en lengua, una persona perfectamente de 10, 15, 20 años puede seguir profetizando, pero no necesariamente quiere decir que estaba lleno. No necesariamente quiere decir que está lleno. No necesariamente una hermanita que haga esto está llena de la presencia del Señor. No. Por eso los apóstoles, cuando vieron la amenaza, tuvieron que volver a ser llenos. Cuando yo sienta que en mi corazón está entrando algo del mundo, en mi corazón está entrando algo de carne, en mi corazón está entrando algo que no es la voluntad de Dios, gloria a Dios para siempre, o Satanás me está haciendo callar, yo tengo que de nuevo ir a la rodilla y decirle: Señor, vuelve a llenar esta copa, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vuelve a llenar esta copa. Nosotros necesitamos siempre la llenura del Espíritu Santo. Siempre. Y siempre tenemos que volver a llenarla. Gloria a Dios para siempre. Aquí volvieron a ser llenos y volvió a temblar la tierra. Sonríe, Cristo le ama, hermano. ¿Qué es la unción? Entre paréntesis, ¿sabes lo que es una unción? Yo no sé cuántos aquí tienen algo, pero una maña que tengo yo. Amén. Yo siempre, ejemplo, yo pongo un yogur. Mire, para que entienda lo que es la unción. Yo un yogur lo tomo y lo pongo en el congelador. Escúchelo, lo que es la unción de Dios. Cuando hay un varón, una varona que le cree a Dios, esto Dios hace. Mire, usted toma un yogur, usted lo pone en el mueble, va a estar tibio siempre.
porque está en el mueble. Pero tome ese yogur y llévelo al congelador o al freezer. Amén, usted lo coloca. Déjelo ahí 3 días. Al tercer día o al séptimo día, cuando usted vaya a buscar ese yogur, usted va a sacar el yogur y el yogur no va a ser el mismo, ¿cierto? No está en el mismo estado. Esa es la diferencia cuando una persona está en la presencia del Señor, que es el ejemplo del freezer, con una persona que está lejos del Señor. No es lo mismo. Segundo, cuando usted tome el yogur, va a estar sólido, va a estar firme. El que no está en el freezer, lo que no está en la presencia del Señor, siempre va a estar blando, tibio. Bendito el nombre del Señor. ¿Van entendiendo el ejemplo, la alegoría que le estoy dando? Pero este es lo impactante, hermano. Ay, amén. Pero el yogur, y si usted va y lo deja 3 días, 7 días, hermano, usted ni siquiera tiene que tocar el yogur. Usted solamente coloca su mano alrededor del yogur y usted ya le siente el frío. Sí, amén. Pasa un día, gloria a Dios para siempre, pasa 2 horas, pasa 3 horas, pasa 5 horas, usted deja ese yogur, usted le hace así, no lo toca y siente el frío. ¿Y sabe lo que es el frío? Es la presencia del Espíritu Santo. Dios. Cuando un hombre y una mujer está llena de la presencia de Dios, gloria a Dios para siempre, ese hombre, esa mujer va a ser siempre de bendición. Pero ¿qué pasa 2 días, 3 días, 4 días después? El yogur dejó de estar frío y volvió a su estado natural. Cuando la iglesia deja de orar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar presencia de Dios, cuando dejamos de clamar, gloria a Dios para siempre. ¿Van teniendo el ejemplo, no? Sí, amén. Cuando dejamos, volvimos a nuestra naturalidad y dejamos muchas veces de ser bendición de Dios. Por eso en muchas ocasiones también vemos como cristianos, entre comillas, que un día predicaban su nombre, hoy día están afuera dando malo testimonio y la gente dice, y para ser como él, mejor no. ¿Por qué? Porque se apartaron de la oración, se apartaron de la presencia, se apartaron de la intimidad con Dios. Por eso el Señor hoy día nos está hablando. La oración de los apóstoles, Señor, gloria a Dios para siempre, danos de nuevo, danos palabra, y que hizo el Señor, los llenó. Y que en el verso 33, ¿qué dice? Y con gran poder los apóstoles, ¿qué daban? Testimonio. Así es. ¿Por qué clamaban por de nuevo? Para dar testimonio. ¿Para qué clamaban? Para que el Señor le diera fuerza y valentía. Para dar testimonio. Y sobre todas las cosas con gran poder. ¿Y por qué con poder? Porque en su oración le decía, Señor, que tu mano esté extendida a favor de nosotros, para que donde vayamos a predicar tu nombre, también haya señales, prodigios y milagros. Señor, tenemos que volver a esa oración, hermano. Así es. A esa intimidad, a esa búsqueda con el Señor. Gloria a Dios para siempre. El mundo cada vez está más tecnologizado. El mundo cada vez está más aferrado a una pantalla. Eso es el mundo, pero nosotros la iglesia vamos a permanecer en aquel que nos llamó Así es, Señor. para predicar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Abundante. El Señor escuchó tanto su oración que los bendijo sobreabundante. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto cree que Cristo está en medio de nosotros? Amén. Por eso le digo, hermano, Dios le bendiga. Como le digo de todo corazón. Primero, aceptamos a Cristo. Segundo, busquemos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. La Biblia dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. ¿Cuánto lo cree? Amén. Póngase en pie. Bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Amén. Santo el nombre del Señor. Mire, escúchelo bien. Le hago la pregunta, y se va a hacer una pregunta bien bonita en el nombre del Señor nomás. Y esto no quiero que me lo responda a mí, respóndaselo a usted mismo. Así es, Señor. Amén. Respóndaselo a usted mismo, hermano. ¿Cómo está tu copa? ¿Cómo está tu copa, hermano? ¿Cómo está tu labio, hermano? Bendito el nombre del Señor. ¿Está alabando y glorificando el nombre del Señor? ¿Estás dando testimonio conforme a la palabra del Señor? ¿O estás callado? ¿O estás tímido? Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios nos da, gloria a Dios, espíritu. Así es. ¿Pero espíritu de qué? ¿De cobardía? No, de dominio propio el Señor nos da. Amén. De Dios. ¿Cuántos quieren ser instrumentos humanos? Amén. Oremos al Señor para que Dios bendiga a todos nuestros